Eh, Mateo 16. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, punto y coma. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a estudiar esta noche eclesiología, que viene de una palabra griega, eclesia. Okay. Estudio de la iglesia. Okay. La iglesia, para comenzar bien, no es la iglesia católica, nunca ha sido la iglesia católica, no es la iglesia católica y nunca será la iglesia católica. Okay. La iglesia, ahora esa palabra iglesia se usa de muchísimas maneras. Por ejemplo, por casualidad, nosotros recibimos esta noche una señora que vino para visitarnos y su nombre, su apellido es Iglesia. Okay, entonces se usa la palabra iglesia como un apellido. Yo creo que un cantante famoso latino se llama Julio Iglesias o algo así. Okay. Entonces se usa la palabra iglesia como apellido. Pero en página 33, letra A, número 1, letra A, okay. La primera cosa a que se refiere la palabra iglesia, número 1, letra A, un edificio para practicar una religión. Un edificio para practicar religión. Ahora, estas primeras 7 definiciones de la palabra iglesia no son correctas. Porque este edificio no es una iglesia. Este edificio es un edificio. Más nada. La iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia son las personas dentro del templo, ¿verdad? Entonces, nosotros todos venimos de nuestros varios hogares individuos para llegar aquí, a este lugar aquí. Pero somos nosotros la iglesia, no el lugar. ¿Ok? Entonces, pero estoy dando cómo se usa comúnmente la palabra iglesia. Y se usa comúnmente refiriéndose al edificio o el templo donde se reúnen unas personas, miembros de una iglesia local. Se refiere al templo. Ahora, en la Biblia, la palabra iglesia no se refiere al templo. Se refiere a las personas dentro. Letra B. También se usa la palabra iglesia como refiriéndose a una organización religiosa nacional. Eso también se llama denominación. Hay bautistas, hay metodistas, hay presbiterianos, hay católicos, hay varios grupos, adventistas, mormones, testigos de Jehová. Hay varios grupos y a cada denominación o religión se refiere a esa organización como siendo una iglesia. Se dice la iglesia católica, se dice la iglesia bautista, se dice la iglesia metodista. Cualquier organización religiosa se refiere como siendo una iglesia, pero tampoco es correcto decir iglesia refiriéndose a una denominación. Es incorrecto, porque esa definición no se encuentra en la Biblia. No hay denominaciones en la Biblia. No hay organizaciones nacionales en la palabra de Dios. Hay solamente 2
clases de iglesia en la Biblia. La iglesia local, que somos nosotros, miembros todos juntos de es un organismo. La iglesia local es un organismo, no es una organización. Organización se refiere a un grupo oficial o legal. Pero organismo se refiere a un ser vivo. Entonces nosotros como una iglesia somos un ser vivo porque tenemos a Cristo en medio. Amén. Entonces la iglesia local es verdadero y la iglesia universal es también verdadero. Pero seguimos con las definiciones incorrectas. Letra C. Palabra iglesia se refiere a la iglesia católica romana. Tampoco es correcto. ¿Okay? Pero muchas personas la usan así. Dicen la iglesia. Y se refiere a la iglesia en Roma. Pero la iglesia en Roma es la hija del diablo. Es la novia de Satanás. El Papa, siendo la cabeza, ha tomado el verdadero cristianismo de la Biblia y lo ha torcido. ¿Okay? Entonces eso no puede ser la iglesia a que se refiere Cristo cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refiere a la iglesia católica, sino... Y la prueba de eso, mira ese versículo de una manera detenida. Dice aquí que tú eres Pedro. ¿Tú sabes qué quiere decir Pedro? Quiere decir piedra. La iglesia católica dice que el sede o la silla, el trono en Roma pertenece a Pedro, porque Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero Cristo dijo, tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Punto y coma, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Entonces el fundamento, el cimiento de la iglesia no es Pedro, porque Pedro quiere decir piedra. El fundamento de la iglesia universal, no católica, sino universal, es la roca, y Cristo es la roca. Siempre ha sido Cristo la roca. Ok, número 4, letra D, minúscula, en el bosquejo. Se usa la palabra iglesia refiriéndose a un culto religioso. Entonces las personas dicen, vamos a la iglesia. Es decir, vamos al culto. ¿Ok? Lo dicen así. Pero tampoco es correcto eso. ¿Ok? Letra E. Una denominación religiosa. Ya dije eso. Eso también es la misma cosa. Organización religiosa nacional. Letra B. Entonces letra B y letra E son igual. Una denominación religiosa. ¿Ok? Pero denominación religiosa puede atravesar las fronteras de una nación. Por ejemplo, la iglesia episcopal tiene ramas en todos los países del mundo. ¿Okay? Era originalmente la iglesia nacional de Inglaterra. Hoy en día es una iglesia mundial. También la iglesia metodista. Entonces, no es una organización religiosa nacional, sino una organización religiosa mundial o una denominación. ¿Okay? Letra F. Iglesia se refiere a la cristiandad en general, en el sentido colectivo de todos grupos religiosos mundial. Entonces, a veces las personas dicen iglesia refiriéndose a todos los católicos, bautistas, metodistas, ortodoxos,
presbiterianos, todos los grupos juntos. ¿Ok? Tampoco es correcto porque no se usa el término iglesia de esa manera en la Biblia. No. Letra G. La palabra iglesia se refiere a todos los redimidos de toda la historia. Entonces, esa definición puede ser correcta, depende de cómo lo entienda, de cómo la entienda. ¿Okay? Todos los redimidos de toda la historia. Ahora, si se dice que todos los redimidos se componen de la iglesia universal a través de todos los siglos, ok, está correcta. Pero si se refiere a todos los grupos religiosos a través de la historia, es incorrecto. Entonces depende del sentido de que cómo se usa. H, letra H. Ahora, una definición bíblica. Una definición bíblica. Iglesia se refiere a una congregación local. Entonces, aquí reunidos, todos aquí, somos una iglesia. Y eso es la definición bíblica de lo que somos nosotros. Y la iglesia local no es una organización legal, sino un organismo vivo. ¿Okay? Es diferente y aparte de todas las otras organizaciones legales en el mundo. ¿Okay? Sí, tenemos que conformar a las leyes del estado de la Florida. Y de esa manera nosotros registramos en Tallahassee, capital de Florida, registramos legalmente, enviamos todos los documentos, trámites, lo que tenemos que llenar, formulario, todo eso, para ser registrada como una iglesia legal en el estado de Florida. Pero a mí no me importa ni tres pepinos lo que ellos piensen allá en Tallahassee de nosotros. Lo hice para conformarnos a la ley, como dice la Escritura. Nosotros como cristianos tenemos que obedecer a las leyes humanas y las obedecemos. Pero aparte de eso, no me importa. Porque lo que me importa es que somos aquí una iglesia reunida en nombre del Señor Jesucristo. Somos un organismo vivo, viviente. ¿Ok? Y la última definición, letra I, latina, todos los verdaderos cristianos, es decir, los salvos, espiritualmente salvos, durante la edad de la iglesia, 2000 años. ¿Okay? Desde que Cristo murió en la cruz, 2000 años, todos los redimidos, los salvos, espiritualmente redimidos, renacidos por el Espíritu Santo de Dios, por la sangre de Jesucristo, todos juntos forman lo que se llama la iglesia universal. La iglesia universal. Y esa definición también es bíblica. Mira por favor Marcos. Ahora vamos a ver la iglesia local en la palabra de Dios. Es bíblica la iglesia local. Marcos 3. Versículo 13. Hablando de Cristo, Marcos 3:13, y subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hay un grupo local de creyentes en Cristo reunidos para un propósito específico. ¿Qué es eso? La iglesia de Dios. Una iglesia local. ¿Okay? No es universal porque no están en todos lados del mundo. Están ¿dónde? En un local específico. Reunidos con propósito de servir al Señor Jesucristo. Predicar su evangelio. Eso es lo que nosotros somos aquí. Si tú eres un cristiano, un verdadero creyente en el Señor Jesucristo,
Si tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, tú estás aquí esta noche reunido por un solo propósito: aprender su palabra y servirle a Él. ¿Ok? Eso es una iglesia local. Mira 1 Tesalonicenses 1. Ahora Pablo escribió 14 cartas. Y a 7 de las cartas fueron escritas a una iglesia específica. 1 Tesalonicenses 1. Nota el lenguaje aquí. 1 de Tesalonicenses, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Y Pablo dice la misma cosa en Romanos 1:1 y en 1 Corintios 1:1 y en 2 de Corintios 1:1 y en Gálatas 1:1 y en Efesios 1:1 y Filipenses 1:1 y Colosenses 1. 7 iglesias. Pablo escribe una carta y se dirige a los miembros, los cristianos, en cada ciudad a que Pablo escribiese una carta. Se dirige a los miembros diciendo a la iglesia que está en Hialeah, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a imaginarnos de que Pablo nos escribiese una carta. ¿Okay? Entonces, él se dirige a nosotros diciendo a la iglesia en Hialeah. ¿Okay? Porque somos una iglesia local. Mira Actos 13. Actos 13. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Mire el lenguaje. La iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, en la ciudad de Antioquía había que una iglesia local. Y no estaba escribiendo al edificio, no. Estaba escribiendo a los miembros de la iglesia. ¿Ok? En Revelación capítulo 2 y 3, el apóstol Juan, como lo hizo también el apóstol Pablo, escribió 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias locales: Efesos, Esmirna, Tiatira, Pérgamos, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pablo también escribe a 7 iglesias: Roma, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Filipi, Colosenses y Tesalonicenses, Tesalonito. Hay 7 cartas a 7 iglesias. Ahora, un grupo de iglesias también puede ser una iglesia local. Pero hay peligro con esto. Porque cuando una iglesia crece en el Señor y llega a tener influencia espiritual sobre otras iglesias, de vez en cuando el líder de la iglesia principal llega a ser también el líder de las otras iglesias hijas de la iglesia principal. Pero hay un peligro ahí, porque de ahí ese grupo de iglesias forman un movimiento, o aún peor, una denominación. Y ya los pastores de las iglesias individuales no tienen autoridad, sino el pastor principal de la iglesia principal. Y eso es muy peligroso, porque de ahí entra corrupción, no solamente en la iglesia principal, sino todas las iglesias, porque él está encargado de la otra iglesia. Entonces, yo, a propósito,
desde el principio que comenzamos esta iglesia, yo no tomo autoridad sobre otros pastores de otra iglesia. A propósito lo hago porque en este momento esta iglesia tiene mucha influencia espiritual. Hasta un pastor en Paraguay vino a mí diciendo, vamos a formarnos bajo tu autoridad. Y yo dije, entonces no te formas. Prefiero que tú cierres la puerta de la iglesia. Porque una vez ya bajo mi autoridad, yo estoy en Miami y tú estás en Paraguay, eso es un peligro, es un desastre. Entonces, tú estás bajo la autoridad del Señor Jesucristo y Él solamente. Amén. Y de esa manera Él puede mantener la pureza de su iglesia, porque si yo caiga en, Dios no lo permita, pero si yo caiga en apostasía o en herejía, ¿verdad? Eso no afecta a la iglesia de Él. Pero vamos, en estos momentos tenemos influencia en hasta como 35 iglesias. Y si yo tomo autoridad sobre esa iglesia y yo caiga en herejía, esas iglesias también van a caer en herejía. Entonces toca a cada pastor individualmente, junto con la congregación, de decidir la doctrina que ellos van a creer y cómo ellos van a proceder por el Señor. Entonces, para estar claro en esto, estamos en contra de las denominaciones. Estamos en contra de iglesias nacionales. Somos a favor de la iglesia local y la iglesia universal, que son todas las iglesias formadas juntos. Todos los cristianos a través de los siglos, juntos. ¿Okay? Mira, entonces, en página 33, bajo número 2, usos bíblicos, tenemos la iglesia local. Vimos Marcos 3:13. Número 1, una iglesia, se refiere la iglesia local a una iglesia específica. Número 2, un grupo de iglesias. Ahora anota ahí Gálatas 1:2. 1 Corintios 16:19. Me refiero a grupos de iglesias. Y Actos 9:31. 9:31. Ahora, Pablo sí, como apóstol, tenía lo que él decía, cuidado de las iglesias. Ok. Entonces, nosotros como una iglesia, vamos a decir, principal, podemos ayudar a otras iglesias, cuidarlas, no tomar autoridad sobre ellas, sino cuidarlas. ¿Ok? Eso sí está bien, no hay problema. Entonces, si yo voy a Cuba, yo voy a visitar. En Cuba ahora tenemos como 15 iglesias, si lo puedes imaginar. ¿Ok? Tenemos 15 iglesias que están con nosotros en nuestro hilo de pensar, nuestra forma de doctrina, con la versión antigua de la Biblia, están con nosotros, hasta 15 iglesias. Gracias, Señor. Si yo vaya a Cuba, si me permiten entrar nuevamente, ¿qué voy a hacer? Yo voy a visitar las iglesias, yo voy a ayudar a las iglesias, voy a llevar Biblias, voy a ayudar al pastor, voy a dar al pastor entrenamiento, pero yo no voy a tomar control sobre las iglesias. ¿Okay? Ahora también, número 3, la iglesia local puede referirse a todas las iglesias en un lugar. ¿Ok? Por ejemplo, la iglesia en Roma o la iglesia en Galacia. Puede haber varias congregaciones. Eso es muy común en un lugar como Cuba, porque tienen una iglesia principal y en los alrededores de la ciudad habrá como, vamos a decir, 5 misiones o casa cultos, así, ¿ok? Pero esos casa cultos pertenecen a la iglesia principal.
¿Ok? Entonces puede ser grupos de iglesias. ¿Ok? Letra B, la iglesia universal. Ya vimos Mateo 16, 18 que dice Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Eso es la iglesia universal. Mira 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 32. Dice Pablo, sed sin ofensa a judíos, primer grupo, a griegos, segundo grupo, y a la iglesia de Dios, tercer grupo. Entonces, este tercer grupo se llama la iglesia de Dios. Es la iglesia universal. Todos los cristianos salvos por el Señor juntos. Yo he viajado a muchos países en América Latina. Yo puedo llegar a un lugar y encontrar un hermano que nunca en mi vida lo he conocido, nunca en mi vida he oído hablar de él, no sé nada de él ni él sabe nada de mí. Y yo puedo llegar a ese lugar y yo puedo conversar y compartir y tener comunión con ese hermano como si fuéramos hermanos toda nuestra vida. ¿Cómo es posible eso? Otro ejemplo, mira. Hermano Vela, Dios mediante, va a venir en diciembre. Él era un guerrillero desde la cuna. Un guerrillero comunista del Sendero Luminoso. Se convirtió a Cristo, ahora es ¿qué? Un pastor bautista. Yo y hermano Santiago Crawford. Hermano Santiago Crawford, ¿qué es? Él es un militar norteamericano jubilado de las fuerzas especiales que ha tenido misiones en varios países combatiendo el comunismo. Entonces, ¿qué tiene que ver, hermano Marcos Vela, guerrillero comunista anteriormente, y hermano Santiago Crawford, ¿ok? Un militar gringo? ¿Qué tienen en común aquellos dos hombres? Nada. Son enemigos en la carne, pero en el espíritu son ¿qué? Hermanos ligados por el Espíritu Santo de Dios. Esa cosa es imposible en el mundo. Solo existe la posibilidad de unir dos hombres tan diferentes. Solo existe la posibilidad de unirlos en Cristo Jesús. Amén. Eso se llama la iglesia universal. Mira 1 Corintios 10, 32. Ya vimos eso. Mira Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. La iglesia universal. Efesios 1, 22. Sujetándole todas las cosas debajo de su pie, hablando de Cristo, y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. No solamente esta iglesia local nuestra, sino la iglesia universal de todos los creyentes salvos en todos lados del mundo. Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Ahora, letra B, página 33, estamos todavía. Y letra B, la naturaleza de la iglesia. ¿Ok? La iglesia local, número 1, debe ser letra A, independiente. Independiente. ¿Ok? Mira Gálatas 1, unas páginas atrás. Gálatas 1, versículo 2. Dice Pablo, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, no están ligados estas iglesias, sino separadas. Una aquí, otra acá, otro allá. ¿Ok? Son independientes. Trabajan por el Señor individualmente. No tienen ligas.
no tienen vínculos, no tienen enlaces. ¿Okay? Letra B, no solamente son independientes. Déjame tocar esa tecla más fuerte. Somos independientes, es decir que ninguna otra iglesia puede meter nariz en nuestro negocio aquí. Toca a nosotros lavar nuestra ropa sucia, ¿ok? Y servir al Señor Jesucristo por nuestras propias cuentas, sin depender del gobierno, sin depender de otras iglesias, sin depender del estado de la Florida, sin depender de ninguna otra entidad afuera de esta iglesia. No dependemos solamente en el Señor Jesucristo. Si otra iglesia envía apoyo, está bien, pero no estamos buscando eso, no dependemos de eso, somos independientes. Y prefiero decir más bien dependiente, pero dependiente del Señor. Amén. Amén. Ok, letra B, organizada. Somos una iglesia organizada. Actos 2. Ok, nos reunimos, tenemos reuniones, tenemos estructura. Ahora, siendo yo el pastor, la estructura es muy nebulosa, muy frágil, pero tenemos estructura. Actos 2:41. Dice, entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. ¿Okay? Entonces, estamos viviendo en los postrimeros días y ya no se ve 3,000 personas salvándose. ¿Okay? Si vemos a 3 personas salvadas en un año, estamos bien contentos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en años trabajosos, ¿verdad? Ya todo se está deshaciendo en el mundo. Satanás está llegando a ser la cabeza de este mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Somos una iglesia organizada. De vez en cuando añadimos un nuevo miembro a nuestra congregación. Gracias, Señor. ¿Okay? Organizada, tenemos organización. Letra C, somos autónomas. 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 Es una palabra que no se usa mucho, pero quiere decir que tenemos nuestra propia autoridad. Es decir que somos autogobernadas. Una iglesia autogobernada. ¿Quién nos gobierna? Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos como un rebaño. ¿Okay? Nadie se mete con nosotros. Nosotros tenemos una reunión de negocio y decidimos hacer esto o a lo otro, o no hacer esta cosa o la otra cosa, y nos gobernamos. Somos autogobernados. ¿Okay? Nosotros como una congregación. Mira Actos 6:3. 6:3. Versículo 3. Considerad pues, hermanos, sobre 7 varones de entre vosotros de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. ¿Qué hicieron? Una reunión de negocios, decidieron un asunto, tomaron una decisión, votaron para elegir a algunos hombres para tratar un negocio. Eso es lo que hacemos aquí en esta congregación nosotros. Letra D. Somos una iglesia democrática. Mira Actos 6:5. Y plugo parecer a toda la multitud. Hicieron votación. Y eligieron. Ahí está la votación. Entonces nosotros, como un cuerpo democrático, no demócrata, democrático, nosotros como un cuerpo democrático elegimos o hacemos votaciones para decidir asuntos graves.
asuntos importantes. ¿Ok? Somos separada. Letra E, separada. 2 Corintios 6. Mira 2 Corintios 6. Separadas. 2 Corintios 6, 14. No os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, nosotros no nos acudimos al gobierno para pedir dinero, para sostenernos. Si en las ofrendas y diezmos de esta iglesia no hay suficiente sostén para seguir para adelante, vamos a cerrar la puerta. No vamos a buscar ayuda por fuera. ¿Ok? Para nada, nunca. ¿Ok? Prefiero cerrar la puerta que recibir dinero del gobierno. Muchas iglesias reciben dinero del gobierno. No vamos a hacer eso. Nunca. ¿Ok? Yo renuncio al púlpito y yo me voy. ¿Okay? Ustedes pueden vivir por Obama, con Obamacare y todo eso, pero yo no voy a hacer eso. ¿Okay? Y somos, letra F, somos una iglesia bautista. ¿Ok? Ahora, eso sí es bíblica. Mira Mateo 28. Es bíblica. Ahora, ustedes me conocen, yo no soy muy grande para decirme bautista, yo no soy muy grande para eso, ¿okay? Yo soy un creyente de la Biblia, yo soy un cristiano. Pero, mira que hace una iglesia local en Mateo 28, versículo 19. Dice Cristo, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por eso nos decimos que ser una iglesia bautista. ¿Ok? Porque bautizamos a personas que se salvan, que se convierten a Cristo con nosotros. ¿Ok? Ahí está. Ok. Iglesia universal. Universal. Ya vimos la iglesia local. Ok, los 6 puntos de la iglesia local. Ahora letra 2, todavía estamos en página 33, la iglesia universal. Ahora una descripción, letra A, de la iglesia universal. Mira Efesios 3. Efesios 3. Demócrata. Efesios 3, 1. Es un misterio. Okay. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es a saber, por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Es un misterio, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Que los gentiles, nota, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados, el mismo cuerpo, incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Gentiles y judíos juntos en un solo cuerpo, del cual, versículo 7, yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo, y de enseñar con claridad todo lo cual sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que gentiles y judíos, estando juntados, unidos en un solo cuerpo, es decir, toda la familia de Dios en un solo cuerpo,
Era un misterio escondido anteriormente, pero ahora es revelado por la iglesia universal. Entonces, nosotros, la iglesia universal, todos los cristianos a través de todo el mundo, todos lados, la iglesia universal manifiesta el cuerpo de Cristo. Y es un misterio revelado por nosotros. ¿Ok? Es un misterio. Número 2. Es una nueva entidad. Mira Efesios 2, una página atrás. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Amén. Aparte de paz, aparte de Cristo no hay paz. Ayer me dijo un señor, me citó una música rockera, diciendo, yo quiero tener paz como aquel cantante lo dijo, todo lo que quiero es paz en mi mente. Okay. Una canción rockera que dice, todo lo que quiero es paz en mi mente. Y yo dije, porque el señor que me dijo eso no sabía, yo le dije, aquel que cantó esa canción hace 2 años que se suicidó. Suicidó. Ok, hace 2 años. Entonces cantó, quiero paz en mi mente. Y se mató a sí mismo, se suicidó. Entonces, sin Cristo no hay paz. Amen. No hay paz. Okay. Dice, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos, gentiles y judíos, de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. La única manera de matar la enemistad entre nosotros y Dios es por medio de Jesucristo. Y Él nos formó un nuevo hombre que se llama la Iglesia Universal. Ahora esa es la descripción de la Iglesia Universal. Ahora la representación de esa Iglesia Universal. Se llama el cuerpo de Cristo, Romanos 12. El cuerpo de Cristo, Romanos 12. Romanos 12, versículo 4. 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así nosotros, siendo muchos, como un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Ahora, nota cómo Pablo dice nosotros, a la iglesia de Roma lo dice. Es decir que Pablo es un miembro de la iglesia en Roma, porque él dice nosotros miembros. Ahora mira 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Nota el lenguaje, porque es muy específico el lenguaje que dice aquí Pablo. 1 Corintios 12:12. Dice Pablo, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo, es el cuerpo de Cristo. Porque por un mismo espíritu somos, Pablo se incluye en somos, ¿verdad? Somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos y griegos, siervos o libres, a todos se nos ha hecho beber un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces Pablo es miembro de la iglesia de Corintio. ¿Cómo puede ser miembro de 2 iglesias a la vez? No, lo que él está diciendo, un cuerpo que incluye Roma, Corintio, Hialeah, Miami, Cuba, todos los cristianos juntos en un cuerpo. Entonces, la iglesia universal representa
que el cuerpo de Cristo, muchos miembros juntos. Ahora también la novia de Cristo, número 2. La iglesia universal representa la novia de Cristo, 2 Corintios 11. La novia de Cristo. La novia de Cristo. 2 Corintios 11:2. 11:2 de 2 Corintios. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué dice Pablo? La iglesia universal es una virgen pura que Pablo, siendo nuestro apóstol, Pedro no es nuestro apóstol, Pablo es nuestro apóstol. Pablo, a él le toca presentar a nosotros, a la iglesia universal, 2000 años, presentarnos a Cristo como una virgen pura. ¿Okay? Es la novia de Cristo. Él es el marido. Efesios 5. Efesios 5:31. Efesios 5:31. Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y a apegarse a su mujer, y los dos serán una misma carne. 32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia como marido y mujer. El marido deja a su madre y padre y se apega a su novia, a su esposa. ¿Okay? Entonces somos la novia de Cristo. También somos edificio de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios 2:20. Somos el edificio de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo y somos el edificio de Dios. Efesios 2:20. Edificados sobre un fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular, en el cual todo el edificio, bien ajustado consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Es la iglesia universal, siendo el edificio. Ahora el último versículo que vamos a ver esta noche, 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 5. 2:5. Somos el edificio de Dios. 1 de Pedro 2:5 dice: Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo. Nota eso. No tienes que ir a ningún hombre, cura. No. Tú mismo, si tú conoces a Cristo como Salvador personal, tú eres un sacerdote. ¿Quién? Yo, tú, hermana Claudia, hermana Argelia, cualquier persona que sea cristiano aquí, salvo por la sangre de Jesucristo, es un sacerdote él mismo o ella misma. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la representación de la iglesia universal, somos el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo y el edificio de Dios. ¿Preguntas? Hay preguntas sobre eclesiología, la iglesia de Dios. Ok, hermano Richard, que nos despide en oración, por favor.